siento capaces. Dos tardes ya en España, ya supongo que la gente que vaya a venir ya está aquí. No, muchas gracias. Seguro que todavía faltaría hacer. Bueno, pues he venido aquí porque me han dicho que había gente que iba a contar unos cuentos. Así que quiero dar un aplauso a Jorge. Bien, bienvenidos a todos. Somos el grupo Noche en Vela. Inicialmente de muy lejos de aquí, pero nos hemos ido viniendo poco a poco a Madrid, uno a uno, y así poquito a poquito lo hemos invadido. Y al final aquí estamos, los tres. Ellos dos también van a contar. Los hay que se resisten, pero acabarán aquí como los otros dos que ya hemos acabado. Y bueno, es un cuento a cuentos un poco diferente. No sabía exactamente cómo iba a ser el lugar, sabíamos que había una exposición interesante. Esto a mí me ha recordado, porque la idea era improvisar un poco también los cuentos en función de cómo fuera el espacio, y esto a mí me ha recordado un cuento en concreto que habla del progreso. Me ha hecho mucha gracia la máquina esa que echa humo, ¿la habéis visto? Fenómeno. Y me ha recordado este cuento del progreso. Y cuenta así. Resulta que hace mucho tiempo, esto es un cuento actual, estaba viendo otro. Resulta que en nuestros días todavía hay gente que vive de una forma bastante como en sus inicios. Hay nativos todavía en Hispanoamérica. ¿Alguien ha estado, levanta la mano por favor, quien haya estado en Colombia? Nadie. Estupendo. Si me lo puedo inventar, muchísimo mejor. Bien. Pues en Colombia hay una montaña, esto es verdad, que se llama Santa Marta. Entonces hay unos indígenas en esa montaña que todavía viven de una manera muy primitiva. Tienen las costumbres que tenían pues incluso antes de que llegase Colón. No han cambiado realmente en gran cosa su vida. Pero el jefe de la tribu, como el tiempo va pasando y el siglo XXI llega, pues el jefe de la tribu tuvo visión de futuro y se dio cuenta de que no iba a poder mantener por más tiempo ese aislamiento del mundo. De modo que decidió que tenía que llevar a estudiar a los mejores sitios, al sitio que mejor, pues se le ocurrió a Londres, a Cambridge, y a alguien que fuese inteligente y que fuese capaz, alguien de su tribu, pero que pudiese ir allí, aprender todo y luego traerse ese conocimiento para acá y poderse adaptar a la modernidad. Así que pensó en quién, en su propio hijo. ¿Quién mejor que él para esa misión tan dura y tan difícil? Le envió cuando era muy niño, apenas contaba con 9 años. Y durante toda su vida, su hijo estuvo formándose en los mejores colegios privados y después en las mejores universidades. Su hijo realmente era coherente y era agradecido, y se lo agradeció a su padre siendo un gran estudiante, sacando muy buenas notas en todo lo que hizo. Pero el tiempo fue pasando y su anciano padre fue decayendo de salud, hasta que llegó un momento en que estaba a punto de morir. En ese momento mandó un telegrama a su hijo, porque era necesario que volviese inmediatamente a hacerse cargo de la tribu. Cuando su hijo lo recibió, evidentemente volvió inmediatamente, aunque llegó tarde. La distancia, los vuelos. Su padre ya había muerto. Y claro, eso significaba también, además del pesar que ya le causaba la muerte de su padre, eso significaba también que inmediatamente él se había convertido en el jefe. Y eso era un grave problema, porque él no sabía nada de todo eso. Sí que es cierto que había estado toda su vida formándose en Londres y demás, y había hecho su carrera, 2 carreras tenía, y se había sacado grandísimas notas, pero tenía la sensación, no sé si a vosotros os pasa, hoy si habéis estudiado, pero tenía la sensación al salir de la carrera que no sabía nada tampoco, como cuando entró. ¿Os suena esto? Y de hecho, pues es que la habían pillado a la mitad, cago en la mar, si es que le habían pillado a la mitad de su máster, que estaba haciendo un máster, creo, de cómo utilizar las plantas medicinales, cómo utilizan los indios, los precolombinos, las plantas medicinales para la sanación y demás. Lo estaba haciendo allí en Londres, ese máster,
Y claro, es que la había pillado a mitad, como digo. Y claro, si no terminas, pues es que sentía que no estaba preparado, que no sabía nada. Qué problema. Y ahí de repente se vio pues con la tribu, que no era muy grande, pero acojonado, mucho más de lo que sois vosotros, y de repente todos mirándole así, expectantes, como ahora, que también acojona un poco. Y de repente, ¿qué dice? Si no tenía pensado nada, si no sabía nada, no tenía nada preparado. Al final, bueno, pues sacó lo que estoy haciendo ahora, lo mejor de sí mismo, intentando expresar lo que al menos quería comunicarles. Y lo que quería comunicarles era al menos que él, pues, iba a hacer todo lo posible para ser un fiel y un digno seguidor de su padre. Sabía que tenía el listón muy alto y quería hacerlo lo mejor posible. Y quería servir a su pueblo lo mejor que pudiera. La verdad es que el pueblo, como vosotros también os lo agradezco, no le ponía las cosas muy difíciles. Al fin y al cabo la tribu pues estaba acostumbrada ya a autogestionarse y tampoco necesitaban gran cosa. Realmente lo único que le preguntaban al jefe de la tribu, cada año eso sí, era una cosa muy necesaria allí. Era saber si iba a hacer frío ese invierno o no iba a hacer frío ese invierno. Esto era necesario porque, bueno, la verdad es que en Colombia no es un sitio que haga excesivamente frío, pero allí en las montañas un poco más sí. No pongáis cara rara, porque habéis dicho no estáis en Colombia ni en Santa Marta, así que no podéis decir que no. Ni que no ni que sí. Que es que a él le estoy viendo diciendo, bueno, pues sí, en Colombia hace frío. Que no está en Perú, lo sé yo. Bien. En Colombia, pues eso, no hace mucho frío, pero en las montañas un poco más. Y sobre todo, pues que bueno, allí pues es que casi el trópico. Entonces los inviernos que vienen fríos, vienen muy fríos. Pero en general no hay mucho frío. Entonces, la variación es que si hace frío pues tienen que subir montaña arriba donde hay más árboles y bajar leña para ahorrar combustible para pasar el frío invierno, porque luego se nieva todo y luego no hay manera de subir. Con lo cual, pues allá, bueno, en el hemisferio sur ya sabéis que está cambiado, entonces al llegar, las estaciones están cambiadas, entonces al llegar allí, octubre, que es el comienzo, o es el final, ayudadme, es el final allí de la primavera, ¿no? Sí. ¿Eh? La mitad, octubre, bueno, sí, vale. No, entonces tendría que ser después. Claro, sí, al llegar marzo, que es allí cuando ya la cosa empieza ya a ponerse un poco más, ya acaba el otoño, ahora sí, ¿no? Al llegar marzo acaba el otoño, vale. Interesante. Bien, pues al llegar marzo, pues se reunieron allí todos esperando la noticia. Y se reunieron y le preguntaron, jefe, ¿este invierno va a hacer frío? Y claro, él pues realmente no tenía tampoco ni idea, absolutamente ni idea. Tampoco tenía ni idea ni siquiera de que se lo iban a preguntar, en ese momento no lo sabía. Entonces, pues no sabía ni leer las nubes, ni leer los vientos, ni entender a los pájaros, ni nada de nada. No sabía nada de eso. Eso en Londres no sabía por qué. No entendía por qué, no le habían enseñado nada de eso. Así que bueno, pues le pilló la pregunta un poco de sopetón y salió como pudo. Pues este invierno sí, va a hacer frío este invierno. ¿Qué vamos a decir, no? Es lo primero que viene. Total, que ellos se quedaron conformes totalmente. A él le respetaban enormemente, creían en él, como a un dios casi. O sin casi, pero entonces. Total, que los indios pues decidieron hacerle el caso, por supuesto, y entonces desde ese día empezaron a subir a la montaña, a más arriba, a traer leña, a carrear, y así pues un trabajo arduo, intenso. Pero claro, él no estaba muy conforme con la respuesta que había dado, y se le ocurrió que ¿qué podía hacer? Pues voy a consultarlo con el Servicio Meteorológico de Colombia. Oiga, disculpe, este invierno, ¿saben si va a hacer frío? ¿Ya lo saben ya de antemano? Y dijeron, sí, este invierno va a hacer bastante frío. Sí. Ya se quedó más tranquilo. ¡Qué alivio! Menos mal, había acertado. Bueno, estupendo. La cosa parecía que marchaba, ¿no? Tampoco era tan difícil ser jefe de tribu, entonces. Hasta que, claro, fue pasando el tiempo, ¿no? Y llegó ya junio, que pues eso, entonces ahí ya es el comienzo del invierno, y que no hacía frío, hacía un sol espléndido. Hacía un sol brutal, vamos, más sol de lo que había hecho nunca por aquí
por aquellos parajes y empezó a preocuparse, ¿no? Y la tribu también, la verdad es que empezó a mosquearse un poco. Entonces le volvieron a reunir, le pidieron reunión y le volvieron a hacer la misma pregunta, pero, jefe, este invierno va a hacer frío. A lo que él, pues un poco indeciso, un poco dubitativo, ¿no? Tanto como antes, pues dijo, claro, no podía echarse atrás ahora, después de que habían estado 3 meses subiendo y bajando troncos. Sí, este invierno sí va a hacer frío, sí. Total, que ellos, reforzados, volvieron a subir esta vez 3 o 4 o 5 veces al día, otra vez a la montaña para arriba, montaña para abajo, a bajar más troncos, porque su jefe se lo había dicho, que hacía frío, que subiesen, que bajasen, que trajesen más leña. Pero claro, él no estaba tampoco, cada vez estaba más preocupado, así que volvió a confirmar con el servicio meteorológico. Pero oiga, estamos ya en invierno, ¿va a hacer frío este invierno? Y dijeron, sí. Este invierno frío, sí. Bastante frío, incluso más frío de lo normal, bastante. Total que, bueno, muchísimo más tranquilo ya, ¿no? Lo que pasa es que fueron pasando los meses y ya llegó, hay que pensárselo, pero llegó agosto, que ya es casi fin de invierno allí. Agosto, primeros de septiembre, ¿no? Y todo el poblado lleno de leña, había leña ahí, pero hasta decir basta, y que no hacía frío, pero ninguno. Normalito, un invierno, pero vamos, de lo más suave. Se bañaban en el río sin ningún problema. Total, que la tribu nuevamente le reunió ya mosqueada bastante ya, ¿no? Pero jefe, ellos igualmente confiaban, eran respetuosos, ¿no? Porque el jefe hay que tener un respeto, allí se les tenía respeto al jefe, no como aquí. Entonces, pero jefe, va a hacer frío este invierno, quedaban 20 días. Y el jefe, pues claro, ¿qué iba a decir? Va a hacer frío, no os preocupéis porque merecerá la pena todo esto que hemos hecho, va a hacer frío. Que sean unos pocos días, pero esto va a tener su sentido. Él confiaba en los medios occidentales de previsión del tiempo y demás. Así que, pero bueno, confiaba lo justo, claro. Unos días después, claro, los indios después de eso volvieron otra vez a la montaña arriba, montaña abajo, montaña arriba, montaña abajo, nuevamente confiando otra vez en su jefe. Nunca les había fallado a la familia, a su jefe y tal, con lo cual, pues bueno, confiaba. Pero él no estaba nada convencido, así que volvió a llamar al servicio meteorológico, ya bastante un poco irritado incluso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿este invierno va a hacer frío o no va a hacer frío? Me han dicho que sí, que iba a ser un invierno muy frío. Le dijeron al servicio meteorológico, sí, este invierno, mira que falta poco, pero es que estamos convencidos de que este invierno va a ser lo que queda, uno de los inviernos más fríos que se han conocido aquí. De hecho, vamos, calculamos que el invierno más frío en 100 años. Y él se volvió a quedar bastante conforme, ¿no? Hasta que se le ocurrió preguntar, pero vamos a ver, ¿y eso cómo pueden estar tan seguros? ¿Cómo lo saben? Pues miren, porque los indios de la montaña de Santa Marta este año han subido a la montaña más veces que nunca. Y es que me he recordado este cuento porque yo creo que del progreso hay que fiarse lo justo. Y el progreso es mucho mejor las máquinas estas como la de esta que echamos, que ya de antemano no tiene ninguna utilidad así, por lo menos que se sepa, que por lo menos no engañan, no como las de verdad, que luego parece que dan una cosa y luego no funciona. Ahora sí que le dejo el turno a alguien, que es Jorge. Estamos hablando de progreso, y estamos progresando adecuadamente. Pero el progreso tiene mucho que ver con lo ancestral. Y a mí me gusta lo ancestral. Vamos a ir, por tanto, a las raíces de nuestra infancia, a las raíces de nuestra adolescencia, y voy a contar un cuento que no solamente es verídico, sino que además es cierto. Ya sé que no es mía el chiste, pero avanzar. Cuando yo era un adolescente, mi padre me previno de una manera muy insistente sobre los peligros de visitar un nightclub.
No visites un nightclub. No se te ocurra siquiera acercarte a las puertas con luces de neón y sugerentes señoritas invitándote a entrar. Desconfía de nombres extraños como Club Bahía, Lobby o el Elefante Dorado. Y claro, todo aquello excitaba mi curiosidad. Mis hormonas recién descubiertas, y decía, pero ¿por qué no, papá? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo visitar un nightclub? Porque verías cosas que no deberías ver. Naturalmente, yo era una persona realmente inquisitiva. Confiaba en mi padre, pero él decía una cosa y yo tenía que comprobarlo por otro lado, ¿no? Así que a la primera de cambio, la primera oportunidad que tuve, me fui a un nightclub. Y ciertamente vi cosas. Vi muchas cosas. Vi cosas que no debería haber visto. Y a mi padre. Bueno, me voy a por tabaco. Aquella frase resonó con ecos de alarma en el pequeño comedor. La familia acababa de cenar y ya la madre colocaba plato sobre plato para llevar todos los cacharros a la cocina. Cuando... Bueno, me voy a por tabaco. Santiago se acercó hacia el perchero donde tenía colgado el abrigo y se dispuso para marchar. Todas las noches igual. Todas las noches la misma cantinera. Era terminar de cenar y con un bueno me voy a por tabaco desaparecía hasta mucho más tarde y no se sabía a dónde se iba. Pero vamos a ver, ¿a dónde iría? Se preguntaba la madre mientras cacharreaba nerviosa todavía entre los cacharros que había en la mesa. Porque ella pensaba que su hijo era una persona bastante responsable, bastante normalita, bastante educado, bastante responsable, bastante estudioso, pero es que últimamente esas visitas en noche cerrada le traían bastante de cabeza porque vamos a ver, se le ocurría, por ejemplo, pensar que no estuviera metido, no sé, en cosas de drogas. Al final que ahora era tan joven y eso estaba tan de moda y mirad, además, ese punto de que no quisiera que nadie entrara nunca en su habitación, ¿qué escondería allí? Era un punto a su favor, ¿qué se escondería allí? ¿Qué metería allí? Mira, mejor ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, es que no quiero ni pensarlo. El padre, desde el sillón, sonreía porque conocía a su mujer y se imaginaba la clase de barbaridades, la clase de innumerables desgracias que podían estar acaeciendo sobre su hijo. Claro que él también tenía curiosidad por saber cuál era la razón de las visitas, de las salidas nocturnas de Santiago. Todas las noches me voy a por tabaco, tenía curiosidad. Pero él estaba seguro de que es que la respuesta era muchísimo más sencilla. Se le ocurría pensar, así por ejemplo, que quedaba con una chica y se contaba las 4 banalidades del día, aprovechaba para darse 5 besuqueos, que me dejara, canción. Y ya está, y Santiago era muy tímido, esa era la razón por la cual no había contado nunca nada a la familia. Ana, la hermana mayor, dejó escapar una mirada recelosa a su hermano que ya se estaba terminando de poner el abrigo en el perchero y desde debajo de sus cascos con U2 a todo volumen pensaba que sí. Ella también estaba segura de que Santiago, su hermano, Santiago quedaba con alguien todas las noches, eso era evidente. Pero no sabía por qué. Ella tenía la sensación de que no se trataba de una chica. De un tiempo a esta parte había mantenido una minuciosa observación a su hermano Santiago y después de esa minuciosa observación había llegado a una conclusión basada en hechos categóricos como el que
Su hermano tenía inclinaciones un tanto raritas. Esa fiebre por los discos de ABBA, esos suaves y movimientos delicados felinos, y el dato aplastante que le condujo a la conclusión ineludible, esa manía de levantar el dedo meñique mientras bebía. Su hermano Santiago, con quien quedaba, era con un chico, y esa era la razón por la que no hubiera querido decir nada al resto de la familia. Santiago, que ya se había puesto el abrigo, abrió la puerta de la calle, la dejó caer tras de sí ante la mirada fascinada de Elena, la niña pequeña de la familia, que creía casi ciegamente, pues ella también tenía derecho a albergar sus propias sospechas. Estaba fascinada porque creía casi ciegamente que su hermano mayor era un vampiro. ¡Sí! Odiaba los ajos, chupaba los filetes con sangrecilla, se chupaba las heridas, no trabajaba, dormía todo el día y tenía la piel más pálida que había visto jamás a nadie en su oportunidad. Su hermano era un vampiro y ahora salía para chupar la sangre de las inocentes víctimas que caminaban solas por la calle. Y a ella le hubiera encantado salir detrás de Santiago a contemplar la terrorífica escena, pero sus padres en su vida se lo hubieran permitido, así que se resignó a ver salir a Santiago por la puerta, quien, como era un primero, bajó por las escaleras con pasos ágiles y se encontró a Gerardo, el portero. Buenas noches, saludó educadamente a Santiago. Buenas noches. ¿Qué? ¿Por tabaco? ¿No? Por supuesto, respondió otra vez educadamente Santiago y salió hacia la puerta. Gerardo sonrió sin dejar de sostener el medio puro entre sus cuartelados labios. Solo se lo creía miel. Entonces, ¿a dónde iba Santiago todas las condenadas noches a la misma hora? De putas. Pero sí estaba clarísimo. Si no había más que tener dos dedos de frente y fijarse un poquito para darse cuenta. Esa mirada lasciva, esa sonrisa irónica de felicidad. Santiago se iba de putas. Estaba, vamos. Buenas noches. Buenas noches, saludó doña Emilia, que llegaba de pasear a su perro del parque de al lado. Y cuando Santiago pasó a su lado en el quicio de la puerta, aferró aún más su perro contra ella, porque ese vecino suyo era tan raro y tan extraño. Y se iba todas las noches hacia esa zona de sombras. Ella albergaba serias dudas de que su vecino se tratara de un peligroso violador. Si es que había que ver la mirada, esa mirada terrorífica y maliciosa, esa sonrisa que le recordaba la del mismísimo Jack el Destripador. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que él sabía. Que ella lo sabía. Por eso la miraba con esos ojos, como diciéndole sin palabras: si hablas. Josito, el niño del tercero, que en ese momento estaba asomado a la ventana, llegó justo a tiempo para verse meter a Emilia corriendo en el portal. Estaba asustada, porque ella se había dado cuenta, como él se había dado cuenta, que ese tío tan raro que veía en el portal se iba todas las noches al bosque para mantener contacto con seres extraterrestres que le ponían electrodos en la cabeza, le hacían exámenes de orina, de sangre, le absorbían. ¿Y por qué se dejaba Santiago hacer todo esto? Pues porque los marcianos le hipnotizaban y por eso sus pasos se dirigían todas las noches tan firmes y rápidos hacia la zona del bosque. Santiago caminó todo lo largo de la calle, que a esas horas estaba completamente vacía. Y aún así, miró a izquierda y derecha cuando empezaron a rodear los primeros árboles. Siguió caminando por el bosque y los sonidos de la ciudad se hacían cada vez más sordos, más, como los ecos llegaban cada vez más reverberantes. Llegó al borde de un precipicio de unos cuantos metros. Volvió a asegurarse
de que no estaba recibiendo ninguna visita inoportuna. Estaba completamente solo. Miró hacia el frente. ¡Qué aire tan puro! Merecía la pena ir todas las noches hasta allí solo para respirarlo. Bueno, me voy a sentar porque para esto necesito un poco de... Bien, hoy quiero contaros algo un poco especial. Yo creo que ya en 2006 que estamos, pues ya va siendo hora también de que salgan a la luz otras formas de entender la vida, ¿no? Y pues aprovechando que ahora ya, por ejemplo, las parejas homosexuales ya pueden casarse y todo, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, por fin, de que pueda sacar a la luz mi forma de relación, que es un poco diferente a lo normal, pero yo espero, os pido vuestra aceptación y vuestro cariño, por favor, y vuestra comprensión sobre todo. Algunos se ríen, pero esto va en serio. Entonces, todo empezó un día que, no sé si os ha pasado, ¿alguna vez os habéis acostado teniendo la sensación de que algo especial va a ocurrir al día siguiente, algo extraño? ¿Os ha pasado a alguien? ¿No? ¿Ahí? Bueno, a mí me pasa a menudo, aunque a veces no y estoy más normalito, pero sí me pasa a veces. Pues esa noche fue una de las que me pasó. Pero bueno, tampoco le di mayor importancia, me dormí y a la mañana siguiente ni me acordaba, ¿no? Aunque de repente ya levantarme y volvió esa sensación, como que algo iba a suceder. No sabía qué todavía. Pero bueno, yo como siempre, pues tenía que ir al trabajo, entonces, bueno, pues me duché, me vestí, me desayuné y salí de la puerta, salí de mi casa. Me dirigí hacia el pasillo, llamé al ascensor, se abrió la puerta del ascensor y de repente allí estaba él. Qué labios carnosos y sensuales. Qué mirada, qué barbilla, qué barba de 3 días, qué ojos tan atractivos, tan misteriosos, quizá. Qué guapo. General. Total que me quedé totalmente, locamente, perdidamente enamorado de mi imagen al verme reflejado en el espejo del ascensor. Sí, y desde entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Mantengo conmigo mismo una relación de lo más placentera, que no puedo menos explicaros en sus puntos más culminantes para mí, para que vayáis dando cuenta de las ventajas que tiene este tipo de relación. Sí, no os reiréis tanto después al final, porque empezaréis a pensarlo, diréis, oye, pues esto tiene su aquel. Para empezar, ventajas, ¿no? Discusiones. ¿Quién no tiene discusiones de pareja? Yo tenía un montón. Antes. Nunca más. Porque ya no hay motivo. Me apetece siempre lo mismo que a mí mismo. Tengo mis mismos gustos, mis mismas aficiones. ¿Que queremos ver la tele? Pues siempre, el mismo canal, no hay ningún problema. También las decisiones es una ventaja muy grande. Porque antes, claro, pues a veces te pones de acuerdo, pero otras veces no. Es así la vida, ¿no? Pues si hay 2 personas... ¿Qué os voy a contar? Antes era muy complicado. Antes, pues, que si debates, que si también discusiones, muchas decisiones acaban en discusiones. Pero ahora ya no, nunca. Las decisiones son rapidísimas, cosa de instantes, momentos. ¿Que voy al cine? Ya nunca más me tendré que meter en una película que no me guste solo porque le apetece verla a ella. Nunca más. Por ejemplo,
de dibujos animados, que me hacían ver unas de dibujos animados porque les gustaban ver, pues ya no, ya nunca más. Ya lo que yo quiero. Otra ventaja importante es el tema de las recriminaciones. A mí esto me lo llevaba fatal. Porque, yo qué sé, pues recriminaciones hay también. La convivencia es difícil, ¿no? Y al final, pues oye, que si te has dejado pasta de dientes en el lavabo, que si no has cerrado bien el grifo, que si te dejan la tapa subida o bajada o recriminaciones. Nunca más tampoco, nunca más. Ya estoy feliz, contento conmigo mismo, como soy, todo. Me acepto. ¿Sí? Otra ventaja importante, más en mi caso, es el tema de la puntualidad. Pues yo soy tremendamente impuntual, lo reconozco. Pero al mismo tiempo lo que me jode hoy es que lleguen tarde. Mogollón, pues ya nunca hay problema. Llego siempre a mi misma hora. Oye, que si me encuentro a alguien, porque me pasa a veces, ¿no? Pues que te encuentras a alguien, te paras, luego llegas tarde, pues ahora ya me paro, sin más, me paro, sin problema. Como si me quiero quedar un rato mirando un escaparate o entrar en una tienda que descubro que me interesa. Claro, no hay problema. Nadie se enfada ya. Vais viendo ventajas y ventajas y que todos son ventajas. Bueno, pasemos a la siguiente. La siguiente puede ser, por ejemplo, se me ocurre, el tema de los regalos. Antes, ¿quién nos ha pasado tener que os dar un regalo el día del cumpleaños? Y qué chasco, que no te gusta, ¿no? Y, o sea, tiene que haber pasado alguna vez, reconocerlo. ¿A quién no le ha pasado? Levante la mano si a alguien no le ha pasado, que le hayan regalado algo que no le gusta. Todo el mundo le ha pasado. Evidentemente. Y claro, en esos casos, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues simplemente... Hola. ¿Podéis entrar si queréis? Simplemente en esos casos lo que hacemos pues es poner buena cara, decir sí, cariño, sí, qué bonito, poniendo así, intentando disimular, ¿no? Porque, oye, lo ha hecho con buena intención, hay que intentar. Pero ahora ya nunca más. Ahora lo de los regalos, es que no hay ningún problema, porque es que siempre acierto con lo que quiero. Con lo que más me gusta, lo que más deseo, lo que más me apetece en cada momento. Ya no tengo que esperar tampoco al día del cumpleaños, ya ahora pues me lo regalo cuando quiero y... ¡Hala! Me apetece darte algo, porque tú lo vales. Es un día especial. Porque tú lo vales. Y me lo doy sin ningún problema. Hombre, yo reconozco, algunos lo estáis pensando, se pierde un poco el factor sorpresa, ¿no? Pero joder, merece la pena, ¿no? Y bueno, algunos estarán pensando en pegas, ¿no? En qué pegas puede haber. Bueno, estaréis pensando a lo mejor en el tema del sexo. Bueno, sí, habrá que hablar del sexo, ¿no? Siempre se habla del sexo, pues habrá que hablar del sexo. Dicen que es un tema que no se habla, si se habla todo el rato, al contrario, dicen que es un tema tabú, ¿qué va? Bueno, pues hablemos del sexo. Yo lo voy a resumir muy brevemente, en 2 palabras. Orgasmo simultáneo. Nada más que añadir. Y luego, pues las demás cosas, pues que los celos, mira, yo ya nunca he tenido el problema de que nadie se ponga celoso. De hecho, pues que si miro a alguien, me gusta, no pasa nada, nadie se enfada, nadie está ahí luego recriminándote también otra vez. Oye, que incluso si me voy con ella una noche, pues que no pasa nada, al día siguiente, pues ya está, no pasa nada, nadie se enfada. Y que me quiero mucho. Y que nunca me dejaré, además, que lo sé que nunca me dejaré. Con lo cual, más confianza, una cosa mejor. Y bueno, pues no sé, algunos, pues sí, siempre hay gente que te pone pegas, ¿no? Porque por más que le dices, pues encuentra pegas. Por ejemplo, si algún día ahora que lo de las parejas de hechos, ellos se pueden casar, pero tú ¿con quién te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Tú no te puedes casar. El matrimonio. El matrimonio, nosotros lo tenemos totalmente superado. Es que es algo que nos lo planteamos porque es que queda atrás de nosotros. Porque es que, para nosotros, y a diferencia del matrimonio, ni siquiera la muerte podrá separarnos. Nunca. Si alguno está convencido, pues podemos formar un club y oye. A él estoy convencido.
Sí. No la risa. Palabras. Palabras escritas. Parece que los tiempos avanzan una barbaridad, los ordenadores se convierten en algo indispensable, pero las personas seguimos leyendo palabras escritas en una pantalla o en una hoja. Incluso en los tiempos victorianos, el mayor hobby de las grandes señoras ricas era leer. Pero cuando estas señoras millonarias empezaban a perder vista, tenían que contratar a jóvenes que les leyeran libros para entretenerlas. Y una de estas se llamaba Molly Morgan Muir. Molly Morgan Muir leía a la señorita Stone libros y más libros. Había pasado de leerle Las aventuras de Miguel Strogoff y todas las obras completas de Julio Verne, atravesando incluso aquellas novelas rosa que tanto se destilaban en la alta sociedad inglesa. Molly Morgan Muir leía y leía y leía, y pasaba de aventuras a ensoñaciones, con la misma facilidad con la que sus palabras brotaban, siempre hermosas y con una leve cadencia. «Tienes una bonita voz», le dijo, «con ella conquistarás amores». Y un buen día, Molly Morgan Muir leía y leía y leía sus cuentos a la señora Stone, que en aquel momento estaba como algo ensimismada, tumbada en su sillón. Cuando de repente, al levantar brevemente la vista, descubrió, detrás del respaldo del asiento, un joven vestido de una manera antigua, un joven intemporal, con una belleza maravillosa y con unos ojos intensos, fríos como dos pedazos de hielo y ardientes como las mismísimas llamas del infierno, que parecían mirarle desde otro cielo. Molly Morgan Muir ahogó un grito, pero entonces el joven hizo un gesto y una leve sonrisa de complicidad que Molly Morgan Muir comprendió al toque. Si él no deseaba que hablara, fascinada como estaba ante la visión hermosa del joven, ella continuó. Al día siguiente, cuando volvió a retomar la lectura de aquel libro, ella comenzó por los párrafos. Y entonces, al volver a levantar la mirada, allí estaba el joven. Le miraba una vez más, esta vez, si cabe, más complacido. Atento. Muy atento. Y así surgió el tercer día, y el cuarto, y el cuarto. La señora Stone era anciana. Por lo tanto, la señora Stone no podía vivir eternamente como ninguna de las personas que estamos aquí podemos vivir eternamente. ¿Quién sabe si en un futuro algunos aparatos como estos nos harán vivir muchos más años? No lo crean. No lo crean. Solamente son eternas las palabras, y ni siquiera eso. Y eternas las palabras estaban en la boca de Molly Morgan. Murió la señora Stone y le dejó escritas en otro libro de cuentas, un testamento. Todo se lo legaba. Su casa, sus libros, su cocina, sus ropas, su título. ¿Qué más quería? Tienes una hermosa voz. Con ella conquistarás amor. Podría, tal vez, quién sabe, tal vez hubiera podido ser que ella se le hubiera ocurrido hacer lo que hacen las pequeñas damas de la sociedad inglesa, invitar a gente a su casa, inaugurar una nueva etapa, una nueva era, invitar a los jóvenes solteros para que la conocieran, su hermosa voz con la que conquistaría los amores que la señorita Stone le había prometido. Tal vez. Pero la realidad es que esa misma mañana, una vez firmados los papeles, se dirigió a la sala de lecturas, cogió el libro
y empezó a leer. Empezó a leer justo en el punto donde había dejado el cuento antes de que la señora Stone muriera, y a levantar brevemente la mirada. Vio a aquel joven, al joven intemporal, al joven transparente, vestido a la manera del siglo XVIII con una coleta que atrapaba sus sedosos cabellos blancos. Y su mirada ardiente se posaba sobre Molly Morgan mientras miraba apoyado con una sonrisa placentera. Y ella, complacida, habló y habló, y leyó y leyó y leyó aquel cuento, un cuento, dos cuentos, tres cuentos, cuatro cuentos, 5, 6, 7. Se acabaron los libros de la biblioteca. Invirtió su dinero en comprar muchos más libros, porque los libros contienen palabras y las palabras hemos dicho que son eternas. Tal vez. Y el joven ya no aparecía detrás del respaldo, el joven ya aparecía sentado en el sillón, tranquilamente. Había tomado posesión de la casa y escuchaba. Escuchaba como Molly Morgan Muir contaba relatos de aventuras, de fantasías. Escuchó los amores de las reinas. Fue transportada hasta selvas misteriosas, donde seres muy extraños hacían rituales mágicos. Fue llevada en alas de extraños ingenios tecnológicos a mundos que ni siquiera hubiera imaginado. Y el tiempo pasó. Y un buen día, cuando Molly Morgan Muir cogió uno de los libros y, como de costumbre, comenzó a leer, descubrió que la silla estaba vacía. Vacía. Y cuando al día siguiente volvió a coger otro de los libros, y cambiando de cuento, comenzó a leer otra historia, la silla continuaba vacía. Y entonces ella pensó, ¿qué está pasando aquí? Probó con un libro, probó con otro, pero durante una semana la silla permaneció vacía. Hasta el domingo, en que cuando ella entró por la mañana justamente para leer otro libro distinto, se encontró con que había un libro abierto, y en el libro una página, y en la página subrayadas palabras, letras sueltas, que conformaban una frase muy reveladora. Y su cara se llenó de arrugas, y su voz antaño, hermosa y seductora, ya no le era grata a sus oídos. Y entonces ella comprendió. Caminó hasta la entrada, se miró al espejo, y vio su cara surcada de arrugas, y su pelo, antes moreno, como caía en bucles grises y blancos. 40 años habían pasado mientras ella había leído y leído y leído, y había desgastado su vida una y otra vez, y sus ojos leyendo palabras, 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 eternas palabras. Tal vez si hubiese hecho otra cosa, en un momento dado. Muy enfadada, volvió a la biblioteca, e iracunda increpó al silencio. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Yo te he dado mi vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La vejez no perdona. Y no solamente se llenó su cara de arrugas, sino que su cuerpo antaño fuerte ya no era capaz de llevar a cabo las tareas del hogar. Empezó a invertir su dinero en contratar asistentas, cocineras y una señorita de compañía que le hiciera un poco más agradables las horas, porque sus ojos ya no eran capaces de ver las eternas palabras de la enorme biblioteca, tal vez una de las mejores de Inglaterra, pero... Y así, una nueva joven comenzó a leerle historias, cuentos ya conocidos, cuentos gastados. Y un buen día, cuando aquella joven estaba leyendo uno de los cuentos, levantó levemente la mirada y se dio cuenta de que detrás del asiento de Molly Morgan Muir había un joven casi transparente, de una belleza extraordinaria,
con unos ojos fríos como el hielo que le miraban más allá del espacio-tiempo y que ardían como las llamas del mismísimo infierno. Y cuando ella estuvo a punto de gritar, un breve gesto le indicó que no lo hiciera. Y la señorita continuó leyendo, mientras Molly Morgan Muir, sin haberse dado cuenta, continuó envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. Menudo repaso le estamos pegando esta noche al progreso. No predice el tiempo, no nos hace vivir eternamente y alguna que otra cosa que todavía no ha solucionado del todo. Me chupaba la herida. Como tantas otras veces, una de mis cicatrices se había vuelto a abrir. Y mientras sentía el sabor ácido de la sangre en mis labios, comencé a fantasear con la idea de borrarte. Con una goma borraría todas tus palabras, tus olvidos y tu ausencia. De pronto, y ante mi vista, observé cómo las heridas comenzaban a hacerse cada vez más pequeñas, diminutas, minúsculas. Sorprendida, pero animada por tal descubrimiento, decidí continuar. Y quise borrar todos tus besos, todas tus caricias, todas nuestras risas. Pues de no haber existido, ahora no tendría que echarlas tantísimo de menos. Incapaz de detenerme, como impulsada por una borracha euforia, quise seguir borrando tu pelo, tus ojos, tus manos. Pero no me había dado cuenta de que yo mismo había comenzado a desaparecer junto con mis cicatrices, llenas de agujeros. Mis manos, mi pecho, estaban diluyéndose con ellas. Así que horrorizada dejé caer la goma al suelo. Y volvieron. Y aquí están. Y bueno, por el momento, he decidido quedarme con ellas. Después de todo, hay algo de agridulce, ¿no?, en el sabor de la sangre. Bueno, hoy va de relaciones extrañas. No lo digo por esta, no lo digo por lo que voy a contar ahora. Sí, porque voy a contaros otra historia de amor muy especial. Su historia era muy especial. Ellas siempre habían vivido juntas, desde el mismo momento en que nacieron. Siempre. Siempre mirándose cara a cara. Siempre diciéndose cosas bonitas. Se compenetraban perfectamente. De hecho, parecía que estaban hechas la una para la otra. Era como si una fuese la continuación de la otra. Y es que realmente era así. Porque eran la página 112 y la página 113 de un libro de poesías de amor. Y claro, se decían cosas tan bonitas. Estaban acostumbradas, como digo, a que siempre estaban juntas, porque la verdad es que era de un libro de la biblioteca y no era un libro de los más cogidos. Hasta que un día un estudiante de filología clásica decidió hacer un trabajo sobre el amor romántico en el siglo XVII. Y cogió ese libro, como muchos otros. Se lo llevó a su casa, lo renovó más de una vez, sabéis cómo funciona esto, ¿no? Que nunca te los lees en el plazo y todo eso. Y bueno, pero al final sí que lo abrió. Lo abrió, bueno, en los últimos días, cuando ya estaba a punto de tener que entregar el trabajo, pero bueno, lo abrió, empezó a leer. El primer día, pues, llegó hasta la página 112. Después de tanto tiempo,
tanto polvo que había cogido el libro, por primera vez, después de tantísimo tiempo, estaban separadas. Esto fue bastante traumático para ellas, os podéis imaginar. Por cierto, hablando del polvo, dije que esto era una historia muy especial, un poco corriente, pero quizá no tanto, porque si no, a ver de qué tienen tanto polvo las bibliotecas. Va a ser por algo. En fin, volvamos al tema. Estábamos con las dos páginas que estaban por fin separadas. Pero bueno, esa vez fue poco tiempo. Él siguió, tal, ya sé que está mal, pero bueno, él tenía mucha prisa y fue subrayando cosas que quería poner luego en el trabajo, con un rotulador de esos fosforitos. Y bueno, pues las volvió a pasar, y claro, el reencuentro entre las dos, después de tanto tiempo. Qué inseguridad entre ellas, porque claro, mientras las estaba leyendo el alumno no se veían ni nada, entonces no sabía qué había estado haciendo la una, qué había estado haciendo la otra. ¿Dónde habrá estado? ¿Dónde estará? Que no me viene, que no llega. Y además ahora llegas y apareces toda pintada, pero bueno, te he dicho que no me gusta que te pintes. Pero bueno, al final, pues bueno, afortunadamente, gracias a que eso, se decían cosas muy bonitas en esas páginas, pues bueno, al final se reconciliaron. Y la reconciliación, pues fue como todas las reconciliaciones muy bonitas, y se volvió a llenar de polvo toda la habitación. Y bueno, siguieron, el estudiante seguía leyendo, y bueno, se lo leyó el tirón, así más o menos, por encima, pero se lo leyó el tirón. Al día siguiente estaba decidido a que ya iba a entregar el trabajo, iba a terminarlo y entregarlo. Así que al día siguiente, pues ahí toda la noche, un libro, otro libro, también cogió de este, y él al mismo tiempo iba tecleando, al ordenador y todo muy rápido. Y al fin, pues llegó al libro que nos ocupa, y estuvo ahí ojeando, esto lo quiero poner, se paró en la página esta que tenía subrayadas, en la página 112, quería apuntar algunos fragmentos de ahí. ¿Y qué pasó? Pues con tan mala suerte que claro, llevaba toda la noche sin dormir. Y justo se tuvo que quedar dormido justo en ese momento. Cuando estaba el libro abierto por esas páginas. Total, que esta vez no fue una separación de poco tiempo. Fue una separación de toda la noche. Es más, luego al levantarse, claro, se había quedado dormido. Me tengo que ir corriendo, se vistió como pudo y se fue rápidamente porque tenía que entregar el trabajo. No lo tenía terminado, pero con lo que fuera, allá lo llevo, todo corriendo. Y las prisas no son buenas. Al atravesar una gran avenida de aquí, de Madrid, un autobús le atropelló. Con tan mala suerte de que le mató. Y claro, desde entonces, el padre vivía con su padre, su madre ya había muerto. El padre estaba muy apenado y decidió, como le sobraba muchísima casa, decidió que no iba a tocar nada de esa habitación, la iba a dejar tal cual, como estaba. De forma que las dos páginas pues vivieron separadas para siempre, nunca más volvieron a verse. Este es el final de la historia. No todos los cuentos acaban bien, ¿sabes? ¿No? Es así. Aunque bueno, venga, va. Os habéis quedado un poco así algunos, con cara de decir, jo, pero qué triste, ¿no? Y eso. Os voy a proponer una cosa. ¿Qué os parece si le buscamos otro final? Así, entre todos, un poco. ¿A alguien se le ocurre cómo podría haber acabado este cuento? Algo un poco más feliz, o yo qué sé, o que cada uno le salga, según lo brutal que cada uno sea. O lo normal, no sé. A ver, alguien, ¿quién se anima? Hasta un día que el hombre se casó y tuvieron muchos más hijos. Y pues se fueron ocupando habitación por habitación, y como hace mucho que no abrían la ventana, pues el viento entró y cerró las paredes. Está bien. Me gusta ese final, pero quiero dar más oportunidades. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se le ocurre algún otro final? ¿Cómo os gustaría que hubiese acabado este cuento? Imaginaos.
Esto no es como la tele que nos lo dan todo hecho. Esto es un cuentacuentos interactivo. Aquí estimulamos la imaginación y la creatividad. Mande un SMS. No, sin MS ni nada. Tenemos el que, pues eso, la familia aumenta, necesitan esta habitación. ¿Qué más? ¿Por aquí o no? Seguro que eso se ocurre. ¿Cómo os gustaría que hubiera acabado? Si no, las páginas van a estar condenadas a pagar siempre solas en la eternidad. El viento cierra las páginas, se juntan, pero al rato el viento sigue, se arrancan todas, forma una especie de orgía de páginas, se descubren, se siguen queriendo mucho ellas, ¿no? Otro tipo de amor. También me gusta. Es el contrario al múltiple y el mismo. Vale, está guay. Me gustaría... Venga, alguien más. Pues que una de las páginas salió volando por la ventana, cayó en un parque, un niño la convirtió en avión, lo tiró, dio la vuelta al mundo, volvió a la habitación y le contó la página a su otra página, o sea, a su pareja página. A su pareja página. Pues más cosas bonitas y más cosas de amor que no sabía. Qué bonito. Me encanta. Sí, está guay. A mí me ha gustado de la pareja página, o sea, Sí. por un matrimonio de las parejas páginas. Pronto lo conseguiremos. Os cuento con vosotros para ello. ¿Qué más? Me contó otra cosa. Lo que había visto de unos indios muy raros que recogían leña en Colombia. Cogían esta leña. Yo creo que el mejor final es que cada página se enamora de sí misma y descubre los beneficios de esa. Bueno, ya tenemos bastantes finales. ¿Tenéis una última oportunidad a alguien más? Si alguien se atreve. ¿Alguien más? Seguro que hay más formas de amor, seguro, ¿no? Bueno, pues os contaré lo que pasó al final. Lo que pasó al final es que, pues con el tiempo, el padre fue superando la muerte de su hijo. Conoció a otra mujer y, en efecto, tuvo hijos con esa mujer también. Entonces fueron necesitando habitaciones y tuvieron que recurrir a esa habitación. Con lo cual, pues abrieron la puerta, tanto tiempo sin abrirse, pues sí, junto con la puerta, al abrirla y también al abrir la ventana, se creó una corriente enorme, que empezó a revolucionar todas las páginas. Al principio se juntaron las dos, pero después el viento arrancó todas las páginas y se empezaron a revolucionar en una orgía, en que todas estaban con todas, hasta que una de ellas salió por la ventana. La encontró un niño, que al ver la página pues decidió, anda, puedo hacer un avión. Y hizo un avioncito, lo tiró, le había salido el avión como nunca. Lo tiró y el avión, llevado por el viento, voló a tierras lejanas, incluso a Colombia. Pasó por allí, dio la vuelta al mundo, y cuando ya las páginas estaban a punto de pensar, la 112 y la 113, que nunca más se iban a encontrar y empezaban a pensar ya en las ventajas de estar enamoradas de una misma y de esa forma de relación, ¿no?, consigo mismas, justo cuando ya estaban casi convencidas, de repente la página 113 llegó a una exhalación y se coló otra vez por la ventana, hecha avioncito. Se puso justo al lado de donde había quedado la 112 y le empezó a decir esas cosas bonitas que siempre se decían. Y ahora además tenía muchas más historias y muchos más cuentos que contar de los que iban a buscar leña y muchas otras cosas. Y así, contándose lo que habían visto, lo que habían sentido y diciéndose las mismas cosas bonitas de siempre, continuaron juntas y felices para siempre. Gracias por vuestra colaboración también. Este cuento no habría sido posible sin vosotros. Quiero contaros algo también. Y es que vamos a hacer aquí un taller.
Un taller, hay hojas ahí también para el que lo quiera coger después. Taller de la palabra, cómo hablar bien en público y el arte de contar cuentos. La idea es que si, pues como pongo aquí alguna vez, te has sentido cortado cuando has tenido que hablar en público, quieres mejorar tu capacidad de expresarte, de seducir incluso, hablando, es tu trabajo actual o futuro, en tu trabajo actual es necesario relacionarte, hablar en público, esa o muchas otras motivaciones. La idea es que vamos a hacer un taller, breve en el principio, pero se puede alargar si hay gente interesada, para mejorar la comunicación oral. Tanto para unos motivos como para otros. Para unos fines o para otros. Los fines los ponéis vosotros. Entonces, pues bueno, al final también la idea es que a lo mejor se puede crear, con la gente que se apunte, pues se puede crear un pequeño grupo de cuentacuentos también, o lo que cada uno quiera. Eso es muy variable en función de la gente que vengáis. Y bueno, pues si os interesa, pues ahí tenéis la información, podéis apuntaros llamando al teléfono que viene ahí, va a ser aquí, en este mismo espacio. Si las fechas nos van bien, llamáis, que seguramente habrá también otras fechas y demás, por eso no os preocupéis. Y bueno, en cuanto al taller, creo que no me falta decir nada más, ahí tenéis todo, ahí tenéis todo. Nada, que os esperamos, que si no estáis interesados vosotros, o si sí lo estáis, pues se lo decís a vuestros amigos. Si el cuentacuentos no os ha gustado, se lo decís a vuestros enemigos también, es una posibilidad, siempre está ahí. Y bueno, quiero contar otro cuento. Este cuento le tengo ganas, porque este cuento me han echado de un sitio, y esto es verídico, ¿verdad? Hay censura en el siglo XXI. Amigos, sí, hay censura, y me han echado, de verdad, me han echado de un sitio donde contaba cuentos todas las semanas, solo por el hecho de contar cuentos violentos, o cuentos... Primero me dijeron cuentos demasiado eróticos, porque iban viejecillas a veces iban viejecillas, y entonces alguna viejecilla se quedó. Y luego me dijeron que por contar cuentos sangrientos. Les pareció esa